Está con nosotros Pedro Kriskovich, comunicador católico, ya lo tuvimos hace poco vía virtual cuando fallecía el Papa a él. Muy buenas tardes, querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, más que nunca podemos decir qué buena tarde, ¿eh? Y qué Sí. lindo, ya que ustedes llevan el nombre de América, tenemos un Papa doblemente americano. Vamos a explicar por qué. Al Papa Juan Pablo II le gustaba que se diga América para todo el continente americano. Él no Ajá. quería tanto separar, bueno, América Latina, América del Sur, Centroamérica, aunque claro, tenés que hacerlo por una cuestión geográfica. Pero él decía, las Américas, inclusive habló de un sínodo para las Américas. Y este es un Papa americano, norteamericano y es también peruano. Es decir, podemos decir como el primer Papa norteamericano y el segundo Papa latinoamericano, porque que haya vivido cerca de 20 años en el Perú es algo extraordinario. Un poco parecido a lo que íbamos a sentir si era el padre Cristóbal López, español, nacionalizado paraguayo. En este caso estamos hablando de un queridísimo cardenal flamante, porque fue elegido en el 2023 por el Papa Francisco, muy cercano a su línea, una persona muy sensible a la realidad social, y hay que tomar el nombre. Yo creo que nadie, dice que en Europa hay apuestas y todo, nadie habrá pensado León XIV. ¿Quién fue León XIII? Vamos a remitirnos a León XIII. Dale. Y vamos a dar la precisión que hasta décimo se dice décimo, Pío décimo. Ajá. Desde el 11 ya se dice como número cardinal. Ok. 11, 12, 13. Él es León XIV. ¿Quién fue León XIII? El primer papa que murió en 1903 y habló de los trabajadores en una encíclica, de la Rerum Novarum, las cosas nuevas, que denunció la explotación de los trabajadores y denunció el marxismo, el capitalismo. Y en ese sentido era una época difícil para el mundo. Revolución industrial, florecía el capitalismo, entonces como reacción aparecía el marxismo y fue el Papa que llamó precisamente a la paz y a la no explotación del hombre por el hombre. Por eso que él haya elegido León XIV no puede no tener una relación con este Papa que ya nadie recordaba, ¿eh? Sí. León XIII, como que le rescató del olvido. Así es. ¿Puedes recordarnos un poco, Pedro, por favor, el año de León XIII? ¿En qué año estuvo el papado de él? Él, te comento, él murió en 1903 y en 1891 publicó la encíclica Rerum Novarum. Siempre la encíclica en latín lleva el nombre de cómo Ok. comienza esa encíclica Claro. y de las cosas nuevas. Al hablar de las cosas nuevas hablaba de la revolución industrial que aparecía en el mundo, pero que terminaba en el capitalismo, y del marxismo, que era la reacción a la explotación de los trabajadores. Es el primer papa que publica una encíclica explícitamente referente a estos temas. Por eso, al tomar el nombre León XIV, es como abrazar también esa conciencia social que tuvo León XIII hace 122 años. Claramente. Hablamos de 122 años de la muerte. Elige el nombre de un papa que murió hace 122 años. Un poco algo parecido hizo Benedicto XVI, cuando tomó el nombre de Benedicto XV, que había muerto a mediados del siglo, la primera decena del siglo XX. Es decir, el nombre fue una sorpresa para todos, nadie se esperaba. Pedro, te saluda Luana Careaga, un gusto y muchas Luana, gracias ¿qué también tal? por tu tiempo. Un Pedro, abrazo. te quiero Sí. hacer una consulta. ¿Qué sensaciones crees que dejó en el mundo el primer discurso del Papa León XIV? Y reitero otra vez, Sí. ciertas frases que dejó, habló y dejó claramente su postura en cuanto al diálogo y al amor. Qué lindo que lo destaques, querida Luana, qué hermoso. Imagínate, y la última homilía del cardenal en la misa, Proeligendo Pontífice, fue sobre el amor, que el amor es lo que este mundo necesita, y recuerdo lo que decía Francisco, no el amor de telenovelas, sino ese amor que unifica, ese amor que es fortaleza, ese amor que le desafía al mundo, a la indiferencia del mundo, al naufragio, decía Francisco, y que haga referencia a esto, que empiece, siempre tomó la primera frase, paz, la paz sea con ustedes. Es lo que nos decimos en la misa los católicos, que es un momento tan hermoso, que son las palabras de Cristo. Poca gente sabe que él lo resaltó en la mitad de su encíclica. Cristo resucitado, sus primeras palabras son paz a vosotros. Y la paz no solo como la ausencia de guerra, la paz como la paz de los corazones, el mundo con tanta ansiedad ante el futuro. Es decir, comenzar así es como presentarse como un constructor de paz. Y eso a mí me emociona muchísimo. Yo creo que ahí él pone esto presente al eje programático de su pontificado. Y es el primer papa que habla tan
extensamente, 11 minutos. Pues recordemos, los demás papas habrán hablado 3 minutos más o menos, y sin papel. Se nota que él preparó ya al ser elegido, por eso a todos nos atacaba la ansiedad de que todavía no aparecía, ¿verdad? Se habrá preparado en el momento, luego de ser elegido, y esta encíclica, perdón, Ahí claramente se fue la señal un ratito. Qué significativo lo que nos decía. cuando él... Volvió Pedro. Sí. Saludos. Sí, se corta, parece. Sí, saludos. Gracias. Adelante, adelante. Le estamos escuchando atentamente. Ahí se fue de vuelta. Qué significativo, Luana, es lo que decía, lo que está ¿verdad? mencionando. Y realmente que compartimos, me parece que todos el mismo sentimiento, porque generó mucha ansiedad de saber quién iba a ser el sucesor del Papa, bueno, del ex Papa Francisco, ya hoy fallecido, porque tardó mucho y además también que mientras en ese interín de cuando salía el humo blanco, estábamos mencionando a los favoritos, ¿verdad? Y hoy hay que decir que la realidad me parece que el nuevo Papa no estaba tan entre los favoritos. Es más, cuando más temprano hablábamos con Gustavo Recalde, nuestro enviado especial del Grupo América, él nos decía capaz, y lo que se mencionaba allí, porque él está desde el lugar de los hechos, se mencionaba que iba a ser un italiano. Finalmente cambió totalmente la perspectiva. Sí, ¿verdad? Creo que no es la primera vez que se da. Hola. Hola, ¿Sí? Pedro, adelante. Volvimos. Bienvenido. Y estaba hablando de la nacionalidad. Sí. Y podemos tomar un poco ahora que estamos tan felices en forma jocosa. Sí, ¿Se cómo acuerdan no. de la broma de Donald Trump que se vistió de papa? Sí. Y apareció al final. Pero él habló de que sería un neoyorquino, dijo, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero ¿saben que nadie tomó, por supuesto, nadie tomó en serio esa broma, pero nadie pensaba que iba a ser un norteamericano, Sí, de verdad les ¿verdad? digo. Así es. Nadie, jamás, nadie. Pero con él se da la particularidad que es un norteamericano, pero latinoamericano. Sí. Ya, él nació en Chicago. Hay que analizar qué es Chicago, porque Tran habló de alguien de Nueva York. Chicago es más cosmopolita que Nueva York. Más aún, Chicago ¿verdad? es una ciudad que sí, más aún, que tiene una identidad otra vez. Y también se da el secularismo, el alejamiento de la fe, es decir, es alguien que conoce bien esas heridas existenciales de las que habla el Papa Francisco, ¿verdad? Por un lado conoce la religiosidad popular de Perú, de Latinoamérica, pero también la desacralización de Chicago, pues Chicago ya representa a ese Estados Unidos, te diría, en Estados Unidos hay un catolicismo también fuerte, un protestantismo, hay una religiosidad, pero hay sectores también secularizados, por ejemplo, en Nueva York, Chicago. Es decir, es un hombre un poquito en ese sentido universal, que conoce ambas realidades. Sí. Qué importante lo que nos está diciendo. Y ahí le quiero preguntar un poco, estimado Pedro, Sí. el tema de Sí. la secularización, sin duda, Sí, es la religión, entre comillas, que ha ido en aumento, ¿verdad? Cada vez un segmento más grande de jóvenes principalmente, con mucho Sí. dolor para nosotros que somos creyentes, Sí, así mismo opta es. por el agnostismo o el ateísmo. Así ¿Qué mismo, así reflexión le mismo. merece eso y qué hará Qué la bueno. iglesia? Y te agradezco que lo destaques porque estás en sintonía con la herida del alma del Papa Francisco. Cuando él habló de periferias sociales existenciales, y eso lo dijo al inicio de su pontificado, las periferias sociales son las de la pobreza, los cinturones de miseria que hay en todas nuestras ciudades de Latinoamérica, pero al hablar de periferias existenciales, es la pérdida del sentido de la vida, la crisis de fe, las personas que han perdido la fe o que se han alejado de la iglesia, o las personas que nunca conocieron la propuesta de la fe, las personas que perdieron la esperanza. Por eso el último regalo que nos hace Francisco es un jubileo que se celebra cada 25 años de manera ordinaria, estamos en el 2025. Ahí volvió la señal en breve De instantes. esperanza. Pedro, estamos contigo. Atento.